Bienvenidos una vez más a una lección del Evangelio de Juan. Recuerde que el tema es que estas cosas han sido escritas para que tú puedas creer. Ahora, ¿cuáles son algunas de las evidencias de que Cristo era el Mesías en el Evangelio de Juan? Ya vimos algunos milagros que él hizo, el alimentar los 5,000, el abrir los ojos del hombre que había nacido ciego, la sanidad del hombre al lado del estanque de Betesda. Había muchos milagros que Jesucristo hizo. Entonces también las enseñanzas de Cristo mostraban que Él era divino. Pero hoy vamos a mirar lo que dicen los testigos, las personas que testificaron de su divinidad en el Evangelio de Juan. Así que oremos. Padre Celestial, mientras estudiamos estos testigos hoy, te pido que tú estés con nosotros, te ruego que nos guíes y que nos ayudes a ver en estos testigos nuestro propio testimonio y que tú realmente eres el Mesías del mundo. En nombre de Jesús, amén. Si usted mira al versículo de memoria, en Juan 3:3, respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nacer de nuevo, hombre y mujer que Cristo ha tocado y ha cambiado y que pueden testificar de su gracia y su gloria. Así que nosotros, si nos llaman a una corte a enfrentar al juez y lo han puesto allí por un crimen que usted no ha cometido y viene un testigo y dice el testigo, no, un momento, ese hombre no pudo haber hecho ese crimen. ¿Por qué? Porque yo estaba con él esa noche en otra ciudad. Él no estaba en esa ciudad. Y otro dice, oh, yo puedo testificar del hecho de que él estaba ni siquiera en esa ciudad, porque yo lo vi en la iglesia en otra ciudad, que es una ciudad distinta donde se hizo el crimen. Y el otro dice, oh, yo estaba también en la iglesia y él hizo la lectura bíblica. Y otro dice, sí, después del tema yo comí con él. Entonces testigo y testigo vienen y el juez dice, el caso está cerrado. La evidencia es muy grande de los testigos y esto impacta a los testigos y el juez, a los testigos vienen y dicen, no, este hombre es inocente porque los testigos lo testifican. Así que el testimonio de los testigos es un poderoso influencia. Así que vamos a empezar con el testimonio de Juan el Bautista y vamos a ver el capítulo 1, 19 al 23. Este es el testimonio de Juan. Cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntaran, ¿tú eres quién eres? Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Y le preguntaron, ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo, no. ¿Eres el profeta? Y respondió, no. Y le dijeron, pues, ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo, yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Ahora, él está hablando de un texto del libro de Isaías, así que vamos a ir al libro de Isaías, capítulo 40, porque Juan está usando esto. Y había una expectativa mesiánica de que cuando viniera el Mesías y que iba a haber una persona que iba a venir delante de él, antes del Mesías, y aquí dice en Isaías 40, 1 al 5, lo dice de esta manera, consolaos, pueblo mío, dice Dios, hablad al corazón de Jerusalén, decirle a voces del tiempo ya es cumplido, que su pecado es perdonado, que doble ha recibido de la mano de Jehová por todos sus pecados, voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezar la calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado y bájese toda montaña y collado, y lo torcido se enderece y lo áspero se allane, y se manifestará la gloria de Jehová, y a toda carne juntamente le verá, porque la boca de Jehová lo ha hablado. Así que ellos creían que antes que el Mesías llegara iba a venir uno que iba a ser la voz que clamaba en el desierto. ¿Qué dijo Juan? Ese es quien soy yo, la voz que clama en el desierto. Ahora, mire que la nota que está ahí después de Isaías 40 dice de la siguiente manera. Los líderes religiosos enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle a Juan quién era. Con las grandes expectativas mesiánicas que había en Judea, era importante que el Bautista aclarara su relación con respecto a ellas. Él no era la luz, pero había sido enviado por Dios para dar testimonio de la luz y preparar la venida del Mesías. Por eso le respondió tan claramente, yo no soy el Cristo. Y entonces la última nota que está allí
de Isaías 40, cada montaña sea allanada y se levanten los valles y se enderecen las veredas y todas estas cosas. Dice, en la época de los caminos repletos de huecos y rocas, a veces se enviaban siervos delante del rey para nivelar la superficie de las casas, eliminar las curvas, cerrar y allanar así el camino del soberano. El cumplimiento de la profecía, Juan vino con el fin de preparar el corazón de las personas para Jesús. Así que tenemos un testigo acá. ¿Tenemos un testigo? Sí, Juan el Bautista es un testigo. Y entonces vamos a entrar en la parte del lunes. Juan continúa confirmando que él venía a preparar el camino del Mesías. Y mira lo que dice él entre los versículos 29 al 37 del capítulo 1. Y empezando ahí con el versículo 29. Dice, el siguiente día vio a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué tú crees? ¿Qué tú crees que un pescador y los granjeros y los mercaderes pensaron cuando Juan dijo, hey, aquí está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo? ¿Qué cree que los líderes religiosos pensaron, que los fariseos pensaron, los saduceos? Este concepto del Cordero de Dios. Los corderos eran sacrificados estuvieron siendo sacrificados por miles de años. Desde el tiempo en que Adán y Eva cayeron en el pecado al principio y se estableció, y cuando se estableció el sistema del santuario a través de la historia se sacrificaban corderos. Y muchos recuerdan que el cordero representaba el Mesías que habría de venir. Así que Juan testificó y dijo, este es el que es puro, este es el que no tiene ninguna mancha. Este es el que no tiene ningún pecado. Este es el que va a enfrentar las tentaciones de Satanás de frente. Este es el que no tiene ninguna mancha y ningún pecado. El Hijo de Dios que va a subir a la cruz y va a llevar en él el pecado de todos. Y va a morir por nuestros pecados, condenado por pecados que no cometió. Y va a llevar la pena y el dolor de los demás. La nota dice, los judíos buscaban un Mesías que lo librara de Roma. El objetivo del Evangelio de Juan era cambiar su idea acerca del Mesías para que pudieran reconocer en Jesús. No perdamos esto. Él quería cambiar el entendimiento de los judíos. Así, para que pudieran reconocer a Jesús el cumplimiento de las profecías relativas al Rey venidero. El Mesías no sería un gobernante terrenal. Vino para cumplir todas las promesas del Antiguo Testamento que se referían a él, entre las que se incluía su sacrificio voluntario en favor del mundo, para restablecer la relación entre Dios y su pueblo. Así que el versículo 29 dice, el Cordero de Dios. Y vamos a mirar el versículo 30. Dice, este es aquel de quien yo dije, después de mí viene un varón, el cual es antes de mí, porque él es primero que yo. Juan, en humildad, está mostrando a la venida del Mesías. Juan reconoce su rol. En algunas iglesias donde los ancianos tienen celos del pastor, otras iglesias donde la gente que no los eligen para ser ancianos, y entonces no les gusta. Y hay lugares donde el pastor tiene celos de otro pastor porque tal vez uno tiene más conexiones que otro. Pero Juan sabía su lugar y se mantuvo en ese lugar. La posición más alta que él podía tener es estar en el lugar donde Dios le pide. Igual es para ti. El lugar más alto que tú puedes tener es ser humilde al pie de la cruz y compartir en amor sacrificial el rol exacto que Dios te ha dado a ti. Así que el 31 dice, yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por eso vine y bautizando con agua. También Juan dio testimonio diciendo, vi el Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo, a quien ves que el Espíritu desciende y permanece en él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Jesús es el Hijo divino de Dios. Juan da testimonio de eso, pero hay dos discípulos de Juan. Recuerden que Juan tiene influencia sobre estos discípulos. Ellos escucharon el testimonio de Juan.
y ellos quieren ver por sí mismos quién es Cristo. Usted nunca puede tener fe por alguien más. Es maravilloso tener influencia de alguien más para que te lleve a Jesús, pero tú no puedes creer por otra persona. Estos discípulos debían experimentar para poder ser testigos, dar testimonio de Jesucristo por ellos mismos. Así que nosotros lo vemos acá en Juan 1, 35 al 39. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos mirando a Jesús que andaba por allí. Dijo, he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar sus dos discípulos y siguieron a Jesús. Esto es increíble. Los dos discípulos escucharon que él habló y ¿qué hicieron? Fueron a seguir a Jesús. Y la gente cuando me escucha hablar, he hablado toda la vida y encontrando a Jesús. Cuando tú enseñas tu escuela sabática, la meta es que la gente pueda seguir a Jesús. Cuando usted da un estudio bíblico, la meta es que la persona pueda seguir a Jesús. Cuando tú predicas una serie evangelística, tu meta es que la gente siga a Jesús. Cuando tú tienes un grupo pequeño, tu meta es que sigan a Jesús. Cuando ellos escucharon a Juan hablar, ¿qué hicieron? Siguieron a Jesús. Continuamos. Dice, y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Ellos le dijeron, Rabí, que es traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo, venid y ve. Fueron y vieron dónde moraban. ¿Qué andas buscando tú? Esa no es la pregunta que Jesús nos hace a cada uno de nosotros. ¿Está tu corazón herido por alguna relación que no estuvo bien? Jesús dice, yo estoy aquí para ti. Si estás pasando por dificultades financieras, Jesús dice, ¿qué andas buscando? Yo estoy aquí por ti. ¿Estás tú en tu cuerpo en dolor? Jesús dice, ¿qué buscas? Yo estoy aquí para ti. Lo que quiera que estemos pasando, ya sea algo físico, mental, emocional o espiritual, dolor, lástima, dolor, Jesús dice, ¿qué buscas? Yo soy el pan de vida. Puedo satisfacer tu necesidad física y tu necesidad espiritual. Yo soy el agua de vida. Puedo calmar el anhelo de tu alma. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo puedo satisfacer tus deseos de la verdad. Él dice, yo soy la resurrección y la vida, dice Jesús. Yo puedo satisfacer tu deseo de vida eterna. Así que cualquier cosa que yo necesito del corazón, Jesús dice, ¿qué buscas? Porque yo estoy aquí para ti. Jesús no estaba pensando de su necesidad, sino en la necesidad nuestra. Su vida no estaba enfocada en él mismo, estaba enfocada en ti y en mí. Como dice Mateo, el Hijo del Hombre no vino a que lo ministraran, sino a ministrar y dar su vida por rescate de muchos. Así veamos acá también, en el versículo 39, dice, y cuando ellos le dijeron, ¿dónde vives? Jesús les dijo, ven y ve. Y ven y ve. Eso es lo que nosotros tenemos que invitar a las personas. La gente que no quiere creer, venga y ve. Abre la Biblia. Mira el Evangelio de Juan, léalo, ven y ve, mira la Escritura. Ve en la palabra de Dios quién es Jesús. Yo estaba llevando un tour hace no mucho tiempo y estábamos siguiendo los pasos de Pablo y pasamos por Tesalónica y por Atenas y Corinto, y mientras caminábamos por las ruinas de Corinto y el camino de polvorientos de la ciudad anciana de Corintios y algunas cosas de la arquitectura aún están ahí, y yo iba caminando al frente del grupo y el guía estaba dando una presentación hermosa del libro de Corintios y le pregunté, ¿has sido siempre cristiana? Y para hoy me miró y dijo, te voy a contar mi historia. Dijo, yo no creía en nada, era agnóstico, pero empecé a contarle a la gente la historia de Corintio, la historia completa de Corintio, y sin hablar de la Biblia, le hablaba de la historia, de cómo habían construido, la población que vivía allí, lo que hacían, y yo no creía en nada, pero la gente empezó a hacerme preguntas religiosas, y entonces dije, oh, necesito saber algo, porque venían religiosos. Dije, voy a leer el libro de Corintios para poder responder estas preguntas, y leyendo esos libros, vine y vi, y me dijo, y las lágrimas llenaron mis ojos porque vi a Jesús en mis sueños, y vi a Jesús que era más bello de lo que yo podía imaginar. Me di cuenta que había un amor que me llamaba mucho más de lo que yo alguna vez pude concebir.
Así que di mi corazón a Jesús. Y yo podía ver que sus ojos brillaban y su fe era radiante cuando ella contaba su historia. Y ella había memorizado casi el libro completo de 1 de Corintios y estaba trabajando en 2 de Corintios. Ven y ve. Si tú tienes alguna duda de quién es Jesús, ven a verlo. En el Evangelio de Juan podemos verlo, y los que lo están viendo por primera vez le puede transformar su vida. Entonces Felipe y Natanael vienen y ellos siguieron a Jesús. Y son los primeros 2 discípulos que siguieron a Jesús. Mientras ellos venían, viene también Andrés. En el versículo 40, uno de los 2 escuchó a Juan hablar, que era Andrés, el hermano de Simón Pedro. ¿Y qué hizo él? Él fue y buscó a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías. Juan el Bautista dice, este es el Cordero de Dios. Después viene Andrés, viene a Jesús y aprendió de Jesús y vio y se sintió y se salió lanzado, cambió su vida, era tan poderoso. Este es lo que ando buscando. Hay mucho poder acá. Y entonces su vida fue cambiada. ¿Qué hace? Va a buscar a Pedro, su hermano. ¿Y qué le dice? Hey, encuentran a Felipe y a Natanael y le dicen, hemos encontrado al Mesías. Y entonces ellos están testificando. Al siguiente día quiso Jesús ir a Galilea y halló a Felipe y le dijo, sígueme. Y Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Él debía haber escuchado acerca de Jesús ese día en que Pedro y Andrés lo encontraron, pero no en el sentido técnico, pero es diferente cuando Jesús le dice, sígueme. Pero mire, él encuentra a Natanael, así que tiene una cadena de circunstancias, Juan el Bautista, Andrés y Pedro, y Felipe y Natanael. Pero Natanael es un poquito incrédulo, y cuando Felipe viene y le dice, hemos encontrado aquel de que Moisés en la ley y los profetas hablaron, Jesús de Nazaret. Hay un par de cosas acá. ¿De qué están hablando estos testigos del Mesías? Primero, tiene el testimonio de individuos, el testimonio de Juan, el testimonio de Pedro, el testimonio de Andrés, el testimonio de Felipe. Tienes todos estos testigos. Y también tienes los milagros de Cristo. Y también tienes el testimonio de Jesucristo mismo. Y las enseñanzas de Cristo. Estas cosas se convergen en una y muestran que Cristo es el Mesías. Y aquí es muy interesante porque Felipe le dice a Natanael, hemos encontrado a aquel de quien Moisés y los profetas hablaron en la ley. Así que le dijo, yo estaba estudiando estas profecías, ve que Jesús va a nacer en Belén, y este hombre nació allí. Veo que habla aquí de Jesús y dice que viene de la tribu de Judá, y él viene de Judá. Entonces, de acuerdo a la descripción de Isaías, veo que este es el que viene y el que va a quitar el pecado y el dolor y la maldad. Este es Jesús, este es realmente Natanael. Ahora Natanael habla y dice, ¿puede salir algo bueno de Nazaret? Y Natanael era esta mentalidad así, tenía un prejuicio. Y él le dice, eres un israelita en verdad, en quien no hay ninguna falta. Ahora, cuando Natanael estaba haciéndose preguntas, pero Jesús ve lo mejor de Natanael. Y él ve que Natanael realmente es un israelita. Y él ve que Jesús ve que Natanael veía en él algo de divinidad. Natanael veía en Jesús algo especial. Y aquí Natanael todavía no quiere creer y todavía está preguntando estas cosas. Y Jesús le dice, antes que te llamara Felipe, cuando estabas debajo de la higuera, yo te vi. Y entonces Natanael dijo, Rabá, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel. Jesús convenció a Natanael con su conocimiento profético antes de que tú vinieras, antes que Felipe te viera, tú estabas ahí abajo del árbol de higo. Estabas orando, estabas pidiendo. La profecía es un testimonio poderoso acerca de la divinidad de Cristo. Cuando tú miras, por ejemplo, la profecía de Salmo 22, que habla acerca de Jesús siendo crucificado,
antes que la crucifixión existiera, incluso porque eso fue instruido por los romanos en el tiempo de Cristo. Cuando tú miras en el hecho de que iban a echar suerte sobre la ropa de Cristo, y eso sucedió. Cuando tú miras al Zacarías, el capítulo 13, Cristo siendo vendido por 30 piezas de plata y siendo tirada por el piso. Cuando ves estas profecías precisas, no hay ninguna duda de quién es Jesús. Más que un hombre bueno, más que un filósofo bueno, más que un maestro religioso, el Hijo Divino de Dios. La profecía juega un rol muy importante porque Jesús dijo, estas cosas están escritas para que antes que pasaran, para cuando pasaran, tú puedas creer. Así que la profecía sirve a una función de confirmar nuestra creencia. Cuando ves los profetas de las naciones, de la nación israelita, Daniel, por ejemplo, él vio a Medio Persa y vio cómo caía, cómo se iba a dividir el imperio romano y cómo iba la venida de Jesús. Cuando ve que eso se cumple, Babilonia, del 605 al 539, y Medio Persa del 39 al 308, Grecia, del 333 al 168. Ves que empieza del 358 hasta la nueva era, y ves la precisión de la profecía y cómo no falla. Y ves, por ejemplo, la profecía acerca de Jesús en muchísimos años que llegara y cómo mostraba que se iban a levantar los reinos y con una forma exacta de la venida de Cristo cuando iba a ser bautizado, la profecía exacta, y que iba a ser crucificado en el 31 y que el evangelio iba a ir a los gentiles en el 34. La profecía confirma la verdad de la Biblia. Así que vemos aquí en Felipe que Cristo hace una predicción. Él le dice, yo te vi ahí debajo de la higuera. Él le dijo con algo visión que él podía ver, divina, lo podía ver. Y lo que convenció a Natanael puede convencernos a nosotros también. Así que venimos al jueves, la historia de Nicodemos. Es lo último que vamos a ver en la lección. Y aquí está el capítulo 3, versículo 1. Nicodemos habla de las señales que hace Jesucristo. Y dice, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, el principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Así que Nicodemo le dice, mira, yo veo las señales, veo los milagros que tú haces, toca los ojos del ciego y ve, el oído del sordo y oye, y el hombre de la mano enferma lo sanas, y el que no puede caminar, puede caminar. Yo quiero saber más. Así que Jesús no simplemente va y trata de probar que Él es el Mesías, el Hijo de Dios. Él le dice a Nicodemos, a menos que tú nazcas de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Nicodemos trata de, pero ¿cómo puede un hombre volver a nacer cuando es viejo? Y le digo, tú eres un maestro de Israel y no sabes estas cosas. El viento de donde quiera sopla, pero no sabe de dónde viene ni para dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Jesús está hablando de una revolución espiritual, de un nuevo nacimiento dentro de la vida de Nicodemos. Y Nicodemos está pensando, él es una persona que ya guarda el sábado y es un hombre que habla de las reformas en la religión judía, pero necesitaba nacer de nuevo. Tú puedes ser un maestro de escuela sabática, tú puedes ser un miembro de la escuela sabática, pero Dios está hablando de ti, a ti, así como le dijo a Nicodemos, acepta al hombre, acepta, puede ser una mujer, tiene que nacer de nuevo, y si no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Tú dices, Pastor Mark, ¿qué quiere decir eso de nacer de nuevo? ¿Y cómo puedo nacer del Espíritu? ¿Cómo puedo ser cambiado desde adentro? ¿Cómo experimentar ese nuevo nacimiento? Simplemente diciendo, Jesús, soy tuyo. Abro mi corazón a ti hoy. Confeso todos mis pecados, todo lo que no he hecho mal y me arrepiento. Todo lo que deseo es ser uno contigo y en mi corazón sea como tu corazón y que tú seas el dueño de mi corazón. Jesús, por tu Espíritu Santo, entra a mi vida. Cámbiame, transfórmame. No quiero
No quiero ningún pecado más. Una vez que has hecho esto a Dios, Jesús dice en Juan 6, 36, 37, dice, el que viene a mí, yo nunca le echo fuera. Jesús no te va a echar fuera. Tú puedes venir con seguridad. Tal vez lo has conocido por muchos años, pero tal vez Él te va llamando a ti a tener una experiencia más profunda de la que has tenido antes. Tal vez tú has caminado con Jesús ya. Tal vez tú eres un líder de la iglesia. Pero Cristo está hablándote a ti hoy, en este momento. Quiero algo más de ti. Quiero ir más profundo contigo. Tal vez tú nunca has abierto tu corazón completamente a Él. Como Nicodemos, Jesús le dice, acepta que el hombre tiene que nacer del agua y del Espíritu, si no, no puede ver el reino de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Nacer del Espíritu quiere decir ser cambiado desde adentro. Nacer del agua quiere decir ser bautizado. Tú sabes que has caído en esta lección y tal vez quieres ser bautizado. Dios te está llamando a ti a que tomes una decisión eterna. Así que vamos a orar. Te gustaría decir, Jesús, ven a mi vida, transfórmame. Por el Espíritu de Dios, cámbiame. Padre Celestial, te agradezco de todo corazón que Jesús está cambiando vidas. Te agradezco por los testigos que hemos estudiado hoy, Juan el Bautista, Pedro, Andrés, Felipe, Natanael, Nicodemos. Son poderosos estos testimonios para ti. Y queremos también ser testigos para ti nosotros. Queremos también compartir tu gracia. Así que, Señor, ayúdanos a cada momento para que podamos compartir tu gracia y amor. Ayúdanos a ser poderosos testigos para ti. En nombre de Jesús. Amén.